¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida a nuestra transmisión en este nuevo horario correspondiente al programa en vivo de este jueves 23 de febrero del 2023 y para nuestros amigos que están en el Como en Vivo, es viernes 24 de febrero. Qué gusto poderlos saludar, qué gusto poder compartir con ustedes y como cada ocasión, qué gusto poder compartir este espacio con mi querida Blanca Lolde. Blanquita, ¿cómo estamos? Y para nuestros, bien, mi querido Carlos, y para nuestros amigos del Como en Vivo, además es Día de la Bandera. Es cierto, 24 de febrero ya, 24 de el febrero, día Día de la de... Bandera, así es que estamos de festejo, es uno de los símbolos patrios que tenemos, la bandera, el himno nacional, el escudo nacional, por supuesto, y pues saludándoles aquí y saludando también a José Antonio Cruz Peinado, que llegó muy temprano y dice, estamos en espera, y luego veo que pone un mensaje que dice, seguimos en espera, y dije yo, ay, José Antonio, ten paciencia, sí nos tardamos un poquitito en entrar, porque estábamos platicando de algunas cosas que tenemos por acá. Y bueno, no es que le quiera yo hacer comercial a estas vitaminas, pero desde que las traje para acá con la intención de que esto sucediera, ¿ven? ¡Ay! Ha estado muy atenta doña Barania, esperando que le dé su vitamina, su premio vitamina. ¿Cómo estás? Dame beso. Eso. ¿Oyen eso? Es la cola de Barania, ¿Qué golpeando. golpea? Una cajita. Oh, Bueno, ya. No creo que vuelva a subir porque ya no hay premios. Ese es el único que le voy a dar. Porque en realidad esas son oh. vitaminas. Pero les encantan. Son vitaminas que les encantan a los perrillos, ¿verdad? Que te gusta mucho. Y me la pide. Entonces, yes, Qué como padre. dice Carmen Castro, yes, Barania, yes, yes. Ahora Yo me no, quedé hay aquí veces viendo los banners que teníamos, las plecas que teníamos y en la que teníamos referente a Varania, Varania siempre llegaba a bajar la cortina, pues ahora llegó para subir la cortina y para darles la bienvenida a todos nuestros amigos del equipazo informativo. No se les olvide que nuestra Varania es nuestra querida edecán del equipazo y ahora que estamos transmitiendo en horas un poquito más, pues, humanas, menos pues desveladas. menos desveladas, menos extremas, en horarios menos extremos, bueno, pues vean, vamos a contar con la presencia de nuestra querida Edecán Barania para abrir, subir la cortina. Así que muy buenas noches, muy buenos días a todos. Nuestra la tose de Can, porque el programa pasado y ahorita no me la quito de aquí, de que me está pique y pique con su trompita, Claro. pero no le voy a hacer caso, me voy a concentrar, concentrancia y no hacerle caso al bichito. Bueno, saludos Lena López, saludos querida Carmen Castro, Antonieta Carreón también, saludos que anda por acá, Geraldine Islas, Luz María González y José Antonio Cruz Peinado, y a los que se vayan sumando en los próximos minutos. Mientras se siguen sumando a nuestros amigos, vamos, si te parece bien, mi querido Carlos, a los hashtags en tendencia de hoy. El Claro que primero sí. de los cuales es Zócalo, obviamente, evidentemente tiene que ver con el asunto de, pues ya viene la segunda marcha del Zócalo, en el Zócalo para defender, dice un sector de la población, porque hay que entender, hay diferencia de pensamientos y eso está bien. Hay gente que está de acuerdo con todo lo que está haciendo el gobierno, siempre ha sido así, y hay gente que está en franco desacuerdo con él, con lo que está haciendo el gobierno. Insisto, siempre ha sido así. En esta ocasión hay gente que no, hay quienes, hay un sector de la población, un amplio sector de la población que ya se manifestaron el año pasado, en noviembre del año pasado, que están en desacuerdo con la reforma promovida por el presidente López Obrador y por Morena, que es el famosísimo Plan B, que ya ha sido, por cierto, aprobado en el Congreso de la Unión, quitando nada más la cláusula de vida eterna para los partidos chiquitos de la que ya hablamos, habló Carlos concretamente el pasado lunes. Bueno, el domingo, perdón, a las 11 de la mañana hay una marcha, no solamente en la capital de la República, sino en más de 20 ciudades en toda la República, y acudirán pues las personas que no están de acuerdo, que consideran que este plan B o esta reforma es una potencial amenaza a la democracia. Hay que decir que ha sido muy criticada tanto en el interior como en el exterior del país, nada menos sale una crítica seria, severa, en el New York Times, que cita lo que dicen autoridades de los Estados Unidos sobre
lo que consideran un golpe, un serio golpe a la democracia, el plan B, promovido, insisto, por el presidente López Obrador y su partido. Bueno, pues hablando de del Zócalo, el presidente hizo, entre otras cosas, pues una crítica fuerte a un exministro, un ministro en retiro, el ministro Cosío, a quien lo calificó como un corruptazo, por decirlo menos, conservador e hipócrita, fue lo que dijo el presidente López Obrador. Quizás esto tenga que ver también con el hecho de que es uno de los 2 oradores que estarán presentes el domingo, precisamente ahí en el Zócalo. Un contexto más o menos general, muy rápido, mi querido Carlos, de lo que es, de lo que implica, pues, el Zócalo, que es el primer hashtag en tendencia de esta emisión. Efectivamente, Blanquita, no podemos dejar de lado el hecho de que la oposición está tratando de agruparse y está tratando de generar pues una movilización que permita hacer que el presidente López Obrador se dé cuenta de que no todos están con él. Sin embargo, también seamos honestos. Yo en alguna de los comentarios que hago en torno a esta marcha, sí puntualizo algo. El hecho de que la clase política nos tiene secuestrados a los ciudadanos, lamentablemente. Es decir, no tenemos opciones los mexicanos, no tenemos opciones los ciudadanos de a pie. O es a favor del oficialismo o es a favor de los opositores. O sea, no hay más. Y eso a mí me parece que no es para nada saludable. Siempre hemos escuchado que se dice que se requiere de una organización ciudadana, de una sociedad civil fuerte, capaz de salir a las calles. Recordamos, por ejemplo, cómo pues ha habido movilizaciones en diferentes partes del mundo, pero son movilizaciones, la mayoría de las veces cuando tienen éxito es porque se trata de movilizaciones espontáneas. Una movilización en la que, por desgracia, como casi siempre ocurre en este país, en una movilización en la que siempre se van a colgar políticos de uno o del otro espectro, pues lo único que hacen esos políticos, desde mi muy particular punto de vista en realidad, pues es desarticular la lucha ciudadana, porque yo considero que no todos los mexicanos, a lo mejor me equivoco, pero considero que no todos los mexicanos están a favor de unos o de otros necesariamente. Y tan lo digo de esa manera porque, por ejemplo, yo no estoy ni a favor ni de unos ni de otros. A mí tanto unos como otros me siguen quedando mucho a deber y por lo tanto, si a mí me convocan a una marcha en defensa de un Instituto Nacional Electoral, pues puede ser que diga, suena interesante el asunto, pero cuando quienes convocan son personajes como el propio Felipe Calderón Hinojosa, en fin, gente de los partidos políticos, gente del PAN, gente de Movimiento Ciudadano, gente del PRI. Es decir, cuando escuchas que en realidad esa élite política opositora trata de subirse o de montarse en los movimientos que quizás puedan surgir espontáneamente de la sociedad civil, pues a mí me parece que es una estrategia política que les ha funcionado toda la vida, porque de esa manera desarticulan cualquier intento de una tercera vía o de una tercera opción que puede incluso ser de verdad ciudadana, alejada de toda la contaminación de los institutos políticos, y eso pues es una estrategia que les viene bien. Veamos ahora, el domingo próximo, todo mundo a defender mi voto, a favor del INE, a favor de no sé qué, pero en serio, yo con todo respeto lo digo, jamás me vería marchando codo a codo o al lado de un político, sea del color que sea, porque no somos iguales, porque no somos los mismos, porque ellos están arriba y nosotros estamos abajo. Perdón que lo diga de esa manera, pero a mí siempre me quedó muy grabado el concepto de lucha de clases. Creo que tienes toda la razón, aunque yo matizaría algunas partes. Creo que es verdad, los políticos pues lo que hacen es llevar agua a su molino de un lado o del otro. Sí. Sin embargo, creo que es parte también de la democracia, de esto que llamamos democracia. Es decir, los políticos hacen un movimiento y cada uno, como ciudadano independiente de pensamiento exclusivo, porque cada persona tiene un pensamiento exclusivo de esa persona, se puede o no sumar
a un pensamiento que lo convertirá en un ente inclusivo, que se va a la corriente de un movimiento. Y es parte del derecho de libre expresión, de libre albedrío que tenemos todos. Y tú estás ejerciendo el tuyo, que es, no me gustan ni estos ni otros, los dos me quedan a deber, yo no voy a ninguna. También eso es parte de la manifestación democrática de los países. Efectivamente, me parece también que las marchas más exitosas que hemos tenido en este país, pero que desafortunadamente no han tenido mucho eco, porque son los políticos los que toman las decisiones y los que tienen las riendas sobre esas decisiones en el país, son aquella, por ejemplo, de la Marcha de la Paz. ¿Te acuerdas que fue muy criticada, por cierto, por el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que era la marcha de los fifís y demás? No recuerdo si en aquella época utilizó ya el término de fifís, pero fue una marcha que criticó. De la misma manera que hoy está criticando esta marcha, desconociendo él mismo lo que a él mismo lo llevó a la presidencia, que es el ejercicio democrático, una democracia muy a la mexicana, una democracia a la que le falta mucho, pero que finalmente fue la que le permitió, después de tanta lucha, llegar al presidente López Obrador a la presidencia, al hoy presidente López Obrador llegar a la presidencia. Y hoy, bueno, pues se manifiestan los que se oponen, tanto ciudadanos como convocados por políticos. Siempre alguien tiene que convocar. Lamentablemente casi siempre son políticos muy desprestigiados. Otro círculo. ¿Quién se ha encargado de desprestigiar a los políticos? En unos casos ellos mismos, la historia, su proceso, sus trayectorias, y en algunos otros casos a personas, como al propio exministro Cosío, el propio presidente de la República, que debilitando al opositor, lo que hace es desprestigiarlo y por tanto bajarle credibilidad, que es el juego que juega el presidente López Obrador. Lo único que a mí me parecería que tendría yo que agregar a todo este choro que me acabo de aventar es que ojalá que la marcha suceda en paz y que la contingencia que fue dictaminada, igual que en la marcha de noviembre, unos días antes, no afecte la convocatoria, porque afectaría el derecho de algunos ciudadanos que no piensan ni como el presidente y a lo mejor ni como tú, pero sí como Elizabeth Aguirre Rodríguez, que dice sí iré a la marcha, y más porque el presidente no debe insultarnos. Bueno, todos esos ciudadanos que sí quieren ir a la marcha, que se abran las puertas y que se manifiesten, porque eso es parte de la democracia, es parte de la pluralidad, que cuando se presta al diálogo y no a la ofensa y al insulto, puede enriquecer a un país. Entonces, ojalá que suceda en paz. No puedo decir que sea muy concurrida o no, porque eso manifestaría mi tendencia hacia un lado y hacia el otro. Lo único que sí creo es, mi tendencia es hacia un país en armonía. Entonces, espero que suceda en paz. Es lo único que yo desearía y diría, ¿no? Y que la gente que vaya a acudir, pues que ejerza su derecho de estar de acuerdo o no con ciertas cosas. Lamentablemente, ¿sabes qué nos pasa? Que en un país en donde el político que grita más fuerte es generalmente el que atrae a las masas, aunque no necesariamente es el que tiene la razón, porque eventualmente ninguno la tiene, es el que más jala gente, ¿no? El que más grita es el que más jala gente. Entonces, insisto, no necesariamente tiene la razón. Vamos a ver qué pasa el domingo y vamos a ver si el presidente hace lo mismo que hizo en noviembre, ¿no? A la marcha ciudadana, o pretendidamente ciudadana, respondió con una marcha de los seguidores de Morena y los seguidores del presidente, que tiene muchos, porque lo adoran. Hay mucha gente que lo adora. Como dicen por ahí, en Dios creen y en él, y a él adoran. Bueno, pues así, hay muchas personas. Están en su derecho también. Sí, yo simplemente apelaría a la conciencia de la gente para que sean conscientes justo de que en realidad esto cambia de alguna o de otra manera el curso o el destino de la política o de este país. A mí me parece que en realidad nos utilizan los políticos siempre solo para conseguir sus fines particulares y de agenda. Y por esas razones que a mí me parece absurdo acudir a una marcha a apoyar a un grupo político o a otro grupo político, porque en realidad
el hecho de que unos le griten al de enfrente y el de enfrente les regrese los gritos al otro, el hecho de que unos marchen y tengan mucha convocatoria y luego el otro salga y también demuestre que también tiene mucha convocatoria. En pocas palabras, insisto, ¿a quién beneficia? Pues nada más a ellos. Es Siempre, decir, siempre. los que tienen el poder buscan mantenerlo a toda costa y los que lo tuvieron y lo perdieron buscan recuperarlo también a toda costa. ¿Y qué necesitan para eso? Pues aprovecharse de usted, de usted, de usted y de usted, que les apoyan y que les hacen el caldo gordo. Perdón por decirlo así, pero es una frase muy sabida. Los ciudadanos en muchas ocasiones solamente somos tontos útiles al servicio de los políticos que nos siguen oprimiendo y que se siguen burlando de nosotros. Lamentablemente, así es como yo lo he visto durante mucho tiempo. Dice José Antonio Cruz Peinado, una democracia que el logaritmo del INE no pudo echar para atrás el resultado. Carmen Castro, cuando se meten en los movimientos organizados por la clase política que ha dejado mucho que desear y tienen mucha cola que les pisen, ya no tienen tanta legitimidad las marchas. Está bien que se vayan a manifestar, dice Carmen, pero que sepan a qué van, porque luego les preguntan y no tienen muy claro a lo que van y desacreditan el movimiento, también es cierto. Déjame leer algunos otros. Ojalá que la marcha no la hagan arriba de sus coches, dice José Antonio. Siempre me he preguntado cuál es el problema de López Obrador con Lorenzo Córdoba, el INE y demás. Parece que un pleito personal, que algo que realmente sea válido. A mí me llama mucho la atención No que es el personal, presidente, es por el poder, nada sí, es más. por el poder, pero me llama mucho la atención que el presidente critique al INE, que fue finalmente, y que diga, y que critique la democracia y diga que los fraudes, cuando fue el sistema de electoral que tenemos el que lo llevó al poder, pero bueno. Es estrategia política, la misma que ha manifestado desde el principio. Dice, qué casualidad que cuando hay marchas que no le gustan al PG, curiosamente hay contingencias, dice Curiosidades M. José Alejandro Becerra Robledo, es un resentido el señor Obrador, tiene mucho resentimiento en su corazón, es mi humilde opinión. Yo también percibo a veces ese resentimiento en el presidente López Obrador como un resentimiento de clase, precisamente, o por el presunto fraude que nunca se demostró. Para que haya democracia, dice Mari Jiménez, debe haber equilibrio y eso se consigue con contrapesos también, eso es cierto. Tiene que haber contrapesos y por Debe lo haber tanto tiene que haber contrapesos oposición. ciudadanos, no nada más contrapesos partidistas y políticos, que es lo único que tenemos en este país. Dígame usted cuál contrapeso ciudadanos real tenemos. Pues es que no puedes, es que sabes que a lo que iba con el que grita más fuerte es el que atrae a más gente, es que nos gusta la politiquería más que la política a los ciudadanos. Cuando el presidente dice que somos un pueblo muy politizado, yo lo pongo en franca duda porque más bien no somos un pueblo politizado. Yo creo que si hubiera un equivalente a politizado para decir que somos un pueblo que nos gusta la politiquería, politiquerizado, a lo mejor, Exacto. palabra, perdón por la licencia, ¿qué será la licencia lingüística? Lingüística, claro. Sí, pero eso somos más bien porque no se puede esperar un pueblo, que seamos un pueblo muy politizado, tomando en consideración los niveles educativos tan bajos que tenemos, o sea, no se puede, se necesita mucha más preparación para llegar a esos niveles. Si es un pueblo, como dije, politiquerizado. Politiquerizado. Y fíjate que dijiste muy bien lo que mencionaste en torno a la educación, pues es que en efecto, y no tiene uno la culpa, lo que ¿No? pasa es que los planes y programas de estudio siempre han sido hechos, pues, para que la historia nos la platiquen como si fuera una telenovela del Canal de las Estrellas, y para que de esa manera podamos decir, ah, esos son los buenos y esos son los malos, entonces yo tengo que estar con los buenos. Señores, la vida no es así de simple. La vida no es blanco y negro, hay escalas de grises, pero a ellos les conviene que pensemos que es así. Y nos entregan una historia maniquea que nos la entregaron durante mucho tiempo y que ahora se está cambiando para hacer otro modelito de Otra, maniqueísmo. Nada más, pero otra, sigue siendo maniquea, ¿no? justo exacto. Sí, por ahí decía un luchador francés de la ilustración, pero no sé quién lo dijo, pero me gusta la frase en todo caso, si cometo una imprecisión de que no lo dijeron ahí, bueno, lo lamento, así lo recuerdo, es si quieres dominar a un pueblo, no lo eduques. Y yo siempre decía, eso el PRI lo aprendió muy bien, pues no solo el PRI, lo aprendieron todos nuestros políticos muy bien. Si quieres dominar a un pueblo, no lo eduques. Bueno, Mid,
a propósito del mismo tema o a propósito de politiquería. De politiquería más bien. Mides el siguiente hashtag en tendencia de hoy que te ruego que nos platiques, mi querido Carlos. Pues en realidad no hay mucho que platicar en torno a este hashtag en tendencia de hoy, porque fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que hizo uso de su conferencia mañanera de todos los días, pero la de este día, precisamente la de este jueves 23, para nuestros amigos en el Como en Vivo, la del día de ayer, pues en esa conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un ejercicio de retórica en donde se preguntó, o más bien le preguntó a los periodistas, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado José Antonio Meade? Vean ustedes y escuchen. ¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade, hubieran juzgado a García Luna? ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían. Y vamos hacia adelante. Y vamos. Más que suficiente de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque después de esta declaración no pudieron evitarse, en efecto, pues las críticas a lo dicho por el propio presidente, porque a final de cuentas, pues todo mundo tiene la impresión de que lo que hizo el presidente o lo que pretende hacer el presidente es colgarse de un asunto que está ocurriendo en Estados Unidos, que nada tiene que ver con las autoridades de este país y pareciera ser que dijera el presidente, pues es porque nosotros ahora somos los que gobernamos, que ocurren este tipo de cosas, aunque uno se pregunta, pues qué injerencia tendría el gobierno del presidente López Obrador para que se juzgara o no se juzgara a Genaro García Luna. Y quizás aquí me respondo muy rápido, Blanquita, y con algo que muy pocos han mencionado, yo no sé por qué se les olvida el nombre de Salvador Cienfuegos, porque recordemos todos que en algún momento Estados Unidos estaba acusando a Salvador Cienfuegos también, prácticamente de haber participado en una operación denominada Operación Padrino, en la cual estaría implicado en narcotráfico el que fuera secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y yo recuerdo perfectamente bien, tal vez lo parafraseo, pero no tengo temor a equivocarme, en que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en pocas palabras, no se podía permitir que juzgaran a Salvador Cienfuegos allá en Estados Unidos, porque ¿dónde quedaría o en qué papel haría México? Le afectaría a México. Y qué curioso, porque ahora que condenan a Genaro García Luna, pues ahora toda la oposición es la que dice que no hay nada que celebrar, sino que hay que lamentarse porque eso ponen mal al nombre de México. A ver, señores, ¿se dan cuenta cómo pretenden responsabilizar a todo un país de lo que hacen sus elementos corruptos partidistas, sí, sean del color que sean? Pues no, hombre, a final de cuentas, nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero para el presidente se juzgó y se condenó a Genaro García Luna desde su perspectiva, y eso antes no ocurría. Fíjate que me gustó mucho el tuit de Política Básica, que dice, sí. ¿Creen que si hubiera ganado Ricardo Anaya o José Antonio Meade, se hubiera juzgado a García Luna? Preguntó el presidente hoy, estoy leyendo. Si Obrador sugiere que el presidente mexicano juega un rol en la impartición de justicia en Estados Unidos, tiene mucho que explicar sobre Cienfuegos. Claro. Es fundamentalmente lo que le estás diciendo, pero esto que hizo el presidente no es más que politiquería, se está adjudicando algo que no estuvo en sus manos, de la misma manera que se adjudica el éxito de las remesas, que más bien es un fracaso y no un éxito, pero se adjudica el éxito, la cuantía de las remesas como si fuera un triunfo de su gobierno, cuando en realidad no lo es. Pero, insisto, engaña, mucha gente le cree a pie juntillas todo, absolutamente todo lo que dice.
si el presidente tiene algo que ver, efectivamente, pues tiene mucho que explicar sobre Cienfuegos, pero son de este tipo de declaraciones que hace el presidente con frecuencia que llaman mucho la atención y al mismo tiempo la desvían de otros temas que son nodales, que son importantísimos. Entonces, bueno, pues ahí queda el comentario. Dice José Antonio Cruz Peinado que hay pactos secretos entre algunos expresidentes. Octavio Malagón, hola Octavio, coincide conmigo, dice, todo se adjudica en ejemplo, las remesas. Pues sí, efectivamente. En fin, fundamentalmente es eso lo que tendría que decir. Por cierto que hubo una sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues estaban sesionando y se estaba celebrando el Día de la Lengua Materna. Sí. Y una de las diputadas de Morena se desvió del tema para empezar a hablar del asunto de García Luna. Aprovecharon, ya estaban organizados los morenistas para sacar un gran cartel que decía que García Luna era el narcotraficante y que Calderón era el jefe, y empezaron a hacerse de palabras y a solicitar y a pedir explicaciones y a decirle al PAN que se pronunciara, algo que por cierto dijo el presidente también, López Obrador, que dijo que el PAN tenía que pronunciarse, eso lo dijo en la conferencia del miércoles, la conferencia matutina, que el PAN tendría que decir algo porque pues al final de cuentas era funcionario de sus gobiernos. ¿Qué responde el Partido Acción Nacional? Bueno, pues por un lado que García Luna nunca fue panista y que si cometió algún acto indebido, pues tiene que responder a sus responsabilidades, ¿no? Tiene que hacerse cargo de los errores que haya podido cometer. Y el propio Madero del Partido Acción Nacional dijo exactamente lo mismo, ¿no? Que García Luna tiene que responder a los problemas, a los actos que haya cometido, que hayan sido de su autoría, y fundamentalmente dijo eso. Pero el presidente se voló la barda, me parece, cuando aprovechando esta coyuntura de García Luna, dijo que a propósito del hashtag anterior, que la marcha estaba siendo convocada por Felipe Calderón, cosa que no es cierto. No por lo menos en su totalidad, es decir, no es él, aunque simpatice con la marcha, pero también por ahí Fernández Noroña, se le ocurrió la puntada de decir que era una marcha para defender a García Luna. Yo no sé de dónde lo sacó, pero eso también lo dijo el miércoles. En fin, que el asunto de la marcha junto con el asunto de García Luna les han dado mucha carnita tanto a la oposición como al presidente López Obrador. ¿Quién va a ganar? Pues el que juegue mejor sus piezas, ¿no? Pues, ¿cómo no les va a dar carnita, Blanquita? Perdón, pero era un secretario de Seguridad Pública, que antes de ser secretario de Seguridad Pública fue director general de la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Es decir, el hombre manejaba la seguridad de este país a nivel federal desde el sexenio de Vicente Fox, y consideraron que lo hacía tan bien que por eso lo premiaron con el sexenio de Felipe Calderón, ascendiéndolo a secretario de Seguridad Pública. Y hubo muchos avisos, muchas denuncias de generales dentro del ejército que fueron a hablar con Felipe Calderón. Ahí están las declaraciones que yo cubrí del general Tomás Ángeles de Aguajare. Yo cubría la Procuraduría General de la República en ese momento. Y lo daban a él, lo ponían como si fuera el peor de los peores delincuentes. Resultó que en realidad, pues lo que estaban tratando de hacer era de seguirle cuidando el negocio a Genaro García Luna. O sea, perdón, pero es increíble que todavía haya personas que traten de defender de alguna o de otra manera esos dos sexenios. Y más indignante todavía que salga el cinismo de Felipe Calderón a decir: yo hice todo lo que estaba en mi poder, y casi, en algún momento antes de que se diera a conocer el veredicto negativo para Genaro García Luna, el propio presidente López Obrador temía que no lo fueran a declarar culpable, y sabiendo que existía ese temor, por eso Felipe Calderón, un fin de semana antes de que se conociera el veredicto, hasta publicó un artículo de opinión en el periódico Reforma, un artículo que casi lo busca posicionarlo otra vez como una figura digna de ser considerada para gobernar este país. Es decir, perdón por lo que voy a mencionar ahorita, pero es una frase que me sale del alma y es muy coloquial. Dicen, hay que ser puercos, pero no tan trompudos, porque de veras,
Es decir, eso ya raya en el cinismo y en la Sí, desfachatez, sí, con sí. todo respeto. Yo nada más a este hashtag agregaría una cosa. Me da mucha pena y sí me parece muy doloroso y tendríamos que estar muy preocupados porque García Luna no fue capturado, juzgado y sentenciado en Pues, México, claro. teniendo las pruebas tan claras que teníamos de la comisión de sus delitos durante esos periodos que tú mencionaste. ¿Qué nos faltó? Lo que siempre nos falta, el ejercicio de la justicia plena y expedita, porque nunca sucede, ¿no? En fin. Efectivamente, y todavía por si fuera poco el asunto, Blanquita, pues desafortunadamente, pues el Partido Acción Nacional sale después de 2 días a deslindarse y a decir que el presidente quiere echarles a ellos porque Genaro García Luna nunca fue panista. No, bueno, pues perdón, pero no fue panista, pero fue avalado por 2 gobiernos de panistas y peor aún, lo premiaron, lo placeaban. Es más, ¿recuerdas a nuestro querido amigo Francisco Cruz, el autor de Claro, García Luna, el claro, Señor de la platicamos con él. Muerte? Pues hemos platicado con él en muchas ocasiones y él mismo señala, en efecto, pues cómo es posible lo indignante del asunto y cómo se demuestra que desafortunadamente seguimos en pañales en materia de impartición de justicia en este país. Increíble que decreten el jurado en Estados Unidos Genaro García Luna culpable de los 5 cargos que le imputan, entre ellos 4 de narcotráfico, y a la media hora, decía Francisco Cruz hace rato que platicaba con él, Paco Cruz, a la media hora sale la información de que le de que aquí en México el poder judicial de este país le descongela las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Es decir, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué país estamos? O sea, ¿alguien confía en el poder judicial? ¿Alguien confía en los jueces? ¿Alguien confía en los magistrados? Lo peor es que no se puede hacer nada aparentemente para echarlos, para sacarlos fuera. Y si pensamos en que tenemos un fiscal general de la República que acaba de reaparecer y que quién sabe quién estaba a cargo de despacho en la FGR, Los pues peor. peor. Cuentan mucho esa anécdota de que si México, que si no se hubiera creado el surrealismo por Franz Kafka. Franz Kafka, sí. Ajá, México, México lo habría inventado, ¿no? Algo así. Sí, Entonces, esto que acabas de narrar es de una época post-surrealista, o sí, post-surrealista, o sea, más allá del surrealismo, ¿no? claro, claro. En fin, pues hasta aquí Este, los hashtags en tendencia de hoy. no, Falta falta uno. contingencia ambiental, ese es muy Este es rápido. rápido. Pues tiene que ver con que estamos en plena contingencia ambiental, se activó por ozono en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México, 155 de concentración en la estación de monitoreo de Ajusco Medio en la alcaldía Tlalpan. Las críticas nos hicieron esperar precisamente porque pues coincide con unos días previos a que se lleve a cabo la marcha y coincide con lo que sucedió en el pasado mes de noviembre, que también se llevó a cabo la otra marcha de hashtag el INE no se toca. Yo creo que habría que decir solamente eso. Si acaso informarles con toda precisión a nuestros A los amigos del autos que no espacio circulan. informativo cuáles son los vehículos que no circulan en esta contingencia ambiental que aplica para el día de mañana o para el día de hoy, viernes 24 de febrero. Así que pongan mucha atención. Como es contingencia ambiental, todos los automóviles, no importa si son holograma 000, si tienen engomado azul o terminación en sus placas 9 o 0, no deben circular mañana, ¿eh? No importa si es 2023 nuevecito de paquete y tiene holograma 00, eso no importa. Si es de gasolina, si no es híbrido, si no es eléctrico, mañana por la contingencia, holograma 000, engomado azul, terminación en placas 9 o 0, debe dejar de circular. Y los de holograma de verificación 1 que deben dejar de circular mañana o este viernes, son los que tienen terminación en sus placas en número par. Básicamente, esas son de alguna o de otra manera, pues las restricciones. Allí las tienen ustedes ya en la pantalla. Voy a quitar esto para que se observe todavía mejor. Ahí está. Engomado azul, holograma 0 y 00, terminación de placa 9 y 0. Holograma 1, terminación en placa en número non, pero ahí añadimos el 9 por el día viernes, efectivamente.
Eso, y todos los de holograma 2 no deben circular tampoco, ya lo sabe que así son. Los que sí circulan son los híbridos o los eléctricos. Muy bien. Saludos, Arturo Corona Martínez, que andas por acá, qué gusto verte por acá, igual a que a todos nuestros amigos, por supuesto. Bueno, vámonos muy rápido a lo que sigue, y es muy rapidito, son las efemérides de este día. Comenzamos con la primera transmisión que se hizo en radio, uno de los medios, pues, con mayor penetración, hasta antes de que existiera el Twitter. De pronto en ciertos sectores el Twitter es de mayor penetración, pero el 23 de febrero de 1920 se produjo la primera transmisión por radio en Inglaterra. Fue un concierto emitido desde Chelmsford. Perfecto, ahí está nuestra primera efeméride. Vámonos a la segunda, corresponde también al 23 de febrero, es el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. La fecha fue creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como el tratado aprobado por 140 países para hacer uso, o hacerle frente, mejor dicho, a esta problemática. Es que como el mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la corteza terrestre y ha sido utilizado para la fabricación de muchos elementos, se utiliza para termómetros, focos, termostatos, amalgamas, empastes dentales, interruptores automotrices, muchas otras aplicaciones, lo malo que está ocasionando graves problemas en el medio ambiente, ya que envenena el aire y el agua. Por eso es importante este 23 de febrero recordar que es el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio. También se anunció el 22 de febrero, aquí es el 22, un poquito atrasado, de 1997, lo citamos porque era un hecho que marcó un hito en la ciencia, se anunció la clonación con éxito de la oveja Dolly. ¿Cómo lo narramos, verdad? Fue el primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta y fue el 22 de febrero de 1997. Este efeméride corresponde al 25 de febrero, pero es muy importante porque se trata del Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Ahí lo tienen ustedes. 25 de febrero, Día Internacional del Implante Coclear. Muy bien. Y ahora sí nos vamos, mi querido Carlos. Vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue es darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja, que ya todos esperamos con ansia. Hola, querido Mariachi, ¿cómo estás? No te oímos, Carlos. Ahora sí ya te Adelante, Mariachi. Muchos saludos, Blanquita, Carlitos, hola. Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña. Y bueno, estos días han estado muy intensos, pues sí hay cosas que criticar, como atribuirse a algo que está juzgando Estados Unidos a un señor que fue su más cercano colaborador como Genaro García Luna. Y aquí vamos a entrarle al tema fuerte. Ahorita estaba escuchándolos y decía Carlito respecto a lo que se ha mencionado por parte de Francisco Cruz, que ha tenido una investigación desde hace tiempo, Anabel Hernández y esto, pero ¿cómo saber de este señor? ¿Él fue el que construyó ese sistema de corrupción o él es producto de un sistema de corrupción en el cual hasta señores familiares que han estado ahí, les voy a decir por qué familiares, porque si hubo un mentor que tuvo el señor Genaro García Luna que se originó él en el CISEN, él fue un agente del CISEN que cuando perdieron los priistas en el 2000, pues ahí como escena de película, todo mundo quemando información, bueno, es literal, no es que hayan estado quemando información, pero se iban los priistas y lo que hizo Genaro García Luna fue adueñarse de mucha información de eso. Bueno, pues le sabía muchísimas cosas a varios políticos y funcionarios, pero este señor estuvo muy relacionado y tuvo como mentor a un señor de nombre Wilfrido Robledo Madrid, almirante en retiro, que también fue director del CISEN y posteriormente se incorpora a lo que sería la Policía Federal Preventiva. Hay quienes consideran que Genaro García Luna fue quien la generó. No, fue Wilfrido Robledo Madrid, que por cierto falleció el año pasado, en febrero del año pasado. Este señor
que por ahí encontrarán artículos que dicen que no, que muy reconocido por su trayectoria en seguridad nacional y cuestiones policíacas y de inteligencia, pero la verdad es que el señor era toda una fichita, además pariente de un ex gobernador que estuvo en la cárcel o sigue en la cárcel, Mario Villanueva Madrid, que tuvo un desencuentro con Zedillo y lo metieron a la cárcel. Estuvo en la cárcel en Estados Unidos y también en la cárcel aquí. También pariente, ni más ni menos que de otro personaje que por cierto es papá de alguien que está en la 4T, el señor ni más ni menos Eduardo Robledo, papá de Zoé Robledo. No vamos a decir que eso hace que Zoé Robledo sea un delincuente, ¿no? Pero bueno, hay unos antecedentes ahí sumamente densos respecto a esta maquinaria que generó a Genaro García Luna, nada más que este señor lo perfeccionó. Ahora vámonos al tema que tiene que ver con esta situación de, ¿sabía o no Felipe Calderón acerca de los antecedentes? Es más, Vicente Fox, cuando el propio Alejandro Gertz Manero en el 2001 hace una denuncia en contra de Genaro García Luna. Y ahora vámonos al tema que decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Salvador Cienfuegos Cepeda? Pues Genaro García Luna tomó represalias sumamente fuertes en contra de generales que lo denunciaron, decía Carlitos hace un momento, y también contra un elemento de la Policía Federal cuando ya no era Policía Federal Preventiva, pero ahí van las fechas. El general Tomás Ángeles de Aguajare, el 9 de mayo de 2007, se reúne con Felipe Calderón para denunciar pues, que Genaro García Luna tenía unos antecedentes sumamente negros. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Genaro García Luna, con la anuencia de Felipe Calderón, porque no se puede entender esa situación sin la participación del presidente, le inicia procesos a Tomás Ángeles de Aguajare, al general Ricardo Escorcia y al general Roberto Dagüe, y los meten a prisión. Obtienen su libertad prácticamente un año después, pero había habido una situación donde se les acusaba de haber pertenecido a un grupo delincuencial, ni más ni menos. Eso fue en 2007. Javier Herrera Valles, que era comandante de la Policía Federal, se acerca también a Felipe Calderón el 15 de febrero de 2008, le dice que tiene una situación delicada con este señor al mando de la Policía Federal de este país. Bueno, era el secretario de Seguridad. ¿Qué le pasó a Javier Herrera Valles? Estamos hablando ya de dos personajes de alto nivel que estaban advirtiéndole a Felipe Calderón de esta situación. ¿Sabía o no sabía? Claro que sabía. ¿Qué pasó con Javier Herrera Valles? Lo metieron a la cárcel, acabaron prácticamente con su carrera, sin embargo, siempre se sostuvo. Y es más, en el caso de los generales, lo que pretendió la autoridad fue que se inculparan entre ellos, o sea, entre los generales, que se acusaran supuestamente de haber cometido algún acto relacionado pues, con grupos delincuenciales, por cierto, de lo cual acusan ahora al señor Genaro García Luna, ¿no? Entonces esta situación de verdad es terrible, recordando que durante esos años no solamente estaba ocurriendo eso, Israel Vallarta, el tema de los familiares de Israel Vallarta, que como mencionamos, estas situaciones que se dieron ya casi al final de sexenio de Felipe Calderón, pues Florence Cassés se va, pero hay una situación donde detienen a otros familiares de Israel Vallarta, los torturan, algunos de ellos ya están libres porque se logró comprobar que pues no habían delinquido y que los habían torturado de una manera brutal. El michoacanazo, por cierto, nadie se acuerda de Marisela Morales, esta que fue procuradora, nadie se acuerda, ni nadie la menciona a Marisela Morales con el tema del michoacanazo. Metieron a la cárcel no sé a cuántos presidentes municipales y los tuvieron que dejar libres. El granadazo en Morelia, que también eso le tocó, creo que fue Leonel Godoy cuando era gobernador de Michoacán, y hay un atentado terrible, un 16 de septiembre en Morelia, Michoacán. Detienen a 3 personas, las torturan de manera brutal y pues resulta que eran inocentes y las tuvieron que dejar ir. No podemos entender esta situación sin esta parte que decimos. Hubo elementos militares de alto nivel, generales, policías, que estuvieron denunciando, el propio Alejandro Gertz Manero, el actuar del señor Genaro García Luna, investigadores, periodistas que lo señalaban de toda la situación que estaba presentando, y era más que evidente que se estaba favoreciendo a un grupo delincuencial en ese entonces. Era más que evidente. Para que Felipe Calderón haya tratado durante bastante tiempo de desligarse de esta situación, pues no es creíble y no le queda, porque además si hay algo que criticarle también al comunicado que hizo Felipe Calderón de decir que él siempre estuvo del lado de las víctimas, nada más recordarle Villas de Salvarcar, donde el señor, Sí. a estos muchachos estudiantes que los mataron por error porque iban hacia otra casa,
se equivocan los que iban a ejecutar a personas y matan a estos muchachos. ¿Qué dijo Felipe Calderón? Pues que se trataba de delincuentes, nada más por dónde vivían los muchachos, que si era una situación de muchachos pobres que estaban teniendo una reunión y una fiesta, y el señor Felipe Calderón, que ahora dice que estuvo del lado de las víctimas, nada más recordar el tema de los alumnos del TEC de Monterrey, que hay este documental de Hasta los Dientes, estos muchachos de Villas de Salvarcar. Felipe Calderón decía que eran daños colaterales y que se estaban matando entre criminales. Nada más para recordarle al señor Felipe Calderón que no le queda en este momento decir que él siempre estuvo del lado de las víctimas y que no sabía, claro que sabía. Se acercaron a él para avisarle y ¿qué hizo? Los metió a la cárcel a los generales y a Javier Herrera Valles. Bueno, no me quiero extender más, Blanquita y Carlitos, lo que sí quería mencionar era este recorrido histórico de muchísimos señalamientos en contra de Genaro García Luna. No fue juzgado aquí en México. El simple hecho de haber fabricado estas criminalizaciones en contra de estos funcionarios y generales tendría que haber sido también motivo suficiente para que le hicieran un proceso. Aquí en México es mágico porque nunca pasa eso. Estamos esperando que Estados Unidos sea quien juzgue. Bueno, yo tengo una sospecha de qué hizo Genaro García Luna en Estados Unidos como para hacer enojar a los estadounidenses y que le hayan iniciado un proceso. No se me hace normal que este señor que tanta confianza le tenía a los estadounidenses se haya ido a Estados Unidos y posteriormente allá lo detienen. ¿Qué habrá hecho? Algo debe haber hecho, pero pues vamos a ver. No podemos confiar en que sea Estados Unidos quien juzgue a nuestros criminales. En ese caso, pues que abran una sucursal de su poder judicial aquí y que juzguen a nuestros funcionarios, porque aquí no se puede, ¿no? O sea, híjole, yo concluiría con eso, Blanquita y Carlos, y les agradezco infinitamente permitirnos hablar de estos temas. Oye, pero desde antes, incluso desde antes del Chapo Guzmán, Estados Unidos ha venido juzgando a los delincuentes mexicanos y capturándolos allá de aquel lado y no acá. Dice Draco L. Dracul, que nos saluda, que no nos olvidemos de la guardería ABC. Y yo me estaba acordando, es que durante la época de García Luna, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, uno se pregunta en qué mundo vivimos. ¿Se acuerdan? No lo mencionaste muchos casos muy importantes, pero luego se nos olvida que era inverosímil haber acusado a 3 mujeres mayores indígenas ñañús de haber secuestrado a 2 policías federales. Qué impresión. Uno decía, ¿y cómo? ¿Y cuánto tiempo detrás de las rejas y tal? Entonces, eran como, no, el de Vallarta, el de Israel Vallarta no fue el único montaje de este señor, claro. De verdad, pero teniendo tantos elementos, en fin. Dice, ¿quién es el García Luna de este sexenio? Dice Martín Guzmán, te pregunta y te dice que hiciste un excelente análisis del caso. Híjole, lo que pasa es que tenemos a muchos personajes cercanos a él. Irving Barrios Mojica, el fiscal de Tamaulipas, muy cercano a este señor. Maribel Cervantes, allá en el Estado de México. No sé si siga siendo fiscal, por ahí había estado en un tema de policía. O sea, hay el gobernador de Tamaulipas, exgobernador, perdón, otro que se peló y que según lo iban a desaforar o que estaba desaforado. Bueno, está sembrado esto, pero decimos, es que Genaro García Luna no fue el creador de esto, a lo mejor lo perfeccionó, pero él es un producto muy hecho de ese sistema de corrupción que no desaparece. Pero también habría que mencionar, pues, o sea, por ejemplo, el del gobernador de Tamaulipas, exgobernador, su cuñado ahora es senador de Morena, ¿no? Y acaba de ganar. O sea, ese tipo de situaciones, por ejemplo, estaba yo revisando una nota de una que estaba organizando, perdón que diga así, una persona, creo que no le completé esto, de un nombre, Gabriela Jiménez Godoy estuvo organizando el tema de la revocación de mandato. Pues sí es comadre de Felipe Calderón y ahora está en Morena, pero bueno, o sea, no se puede acabar este tipo de cosas cuando hay esos movimientos extraños. Dices, bueno, podrán poner a 20 Arturo Saldívar Lelo de la REA o podrán intentar tomar el Poder Judicial, pero la estructura está podrida, o sea, no pueden realizar cambios así. Cuando tienes toda la estructura podrida y tienes una serie de complicidades en diversos estados de la República, o sea, esto está terrible. ¿Cómo se podrá cambiar? Yo no tengo la respuesta, Blanquita, pero está y Carlitos, y está sumamente podrido el tema de las fiscalías, las policías, el Poder Judicial, o sea, está terrible esto, pero bueno, concluyo yo ahí con eso, Blanquita y Carlos. No, pues completamente de acuerdo, mi estimado Arturo, efectivamente, pues cómo se pueden cambiar las cosas si siguen siendo los mismos, nada más luchando por sus propios intereses y utilizando a la gente para que salga a marchar y apoyar a unos o a otros, echarles porras, lo que hemos dicho aquí en tantas ocasiones.
Pues si no se trata de irle a las Chivas o a la América, pero desafortunadamente así nos tienen a la ciudadanía en ese concepto y así nos manipulan y así nos manejan y la mayoría caemos. Así es, así es. Nada más último comentario, porque fíjense que menciona a José Antonio Cruz Peinado de una balacera en el aeropuerto. Bueno, olvídense del aeropuerto, bueno, no olvídense del aeropuerto. Hubo una persecución en contra de agentes de la DEA o de la CIA, no me acuerdo, aquí en Morelos, los iban persiguiendo policías, o sea, policías iban balaceando a estos elementos de Estados Unidos, aquí ni más ni menos que, o sea, ¿qué era la situación que se estaba dando? Pues no se supo claramente. Siempre ha sido un tema medio raro, que también puso esto de que si podían andar armados o no elementos de la DEA o de la CIA, o bueno, de hecho, pues qué hacen aquí, ¿no? Pero bueno, también para no olvidar ese tema de esa balacera que se dio en contra de estos elementos. Bueno, Blanquita y Carlos, me despido y una disculpa por extendernos tanto en el tiempo. Abrazotes y estamos en contacto y no se pierdan a la gente que está aquí, no se pierdan al equipazo, ya está en un nuevo horario. Venga, gracias Mariachi, como siempre, ya lo tuvieron aquí, la Madrugueña Express, todos los jueves, solo por el equipazo. Gracias. Muchas gracias, mi querido Mariachi, muy interesantes, como siempre. Lo que dice, quedan muchos comentarios sin leer, dice que Saúl S. se protegen entre ellos, si no lo hicieran caerían también. Saúl S. también dice, por eso el juez Kogan acortó el juicio para que no cayeran autoridades de Estados Unidos. Dice Martín Guzmán que eran del FBI, excelente participación como cada jueves, dice nuestra querida Carmen Castro. Es posible que García Luna del sexenio tal vez, que el García Luna del sexenio tal vez, dice, sea Alejandro Gertz Manero. ¿Qué tal? Es lo que dice, eso no lo decimos nosotros, lo dice nuestro amigo, Martín. Drácula. Bueno. Efectivamente. Vamos a otro tema. Antes de seguir al tema, vamos a hablarle a Corcorito antes que nada, mi querida Blanquita Lolvé, porque nuestro querido amigo el Mariachi Ninja hace uso del superchat. Gracias, como siempre, mi estimado Muchas Mariachi. Gracias. Viene Corcorito para ti. Muchas gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí se ve. Gracias. Bueno, dice Elizabeth, ni tan madrugueña sería la Nocturnal Express. Es cierto, se le quedó la madrugueña desde que empezamos. Por las madrugueñas que hacía el Mariachi. Bueno. Sí, exacto, por las que hacía él. Sí, estamos para nuestros amigos del Como en Vivo, se está cumpliendo ya prácticamente un año de la invasión de Rusia a Ucrania, un año de una guerra que Rusia previó que concluiría en un par de semanas, pero no pensó que se encontraría con un país con un espíritu tan fuerte y que además contaría después con el apoyo de naciones importantes como Estados Unidos y Alemania, entre algunas otras. Bueno, dicen algunos, sale un artículo en CNN en español que dice que si se puede prever, o que si podemos hablar, o que si esta guerra nos pone más cerca de una tercera guerra mundial, sobre todo tomando en consideración que es una guerra, una invasión que lleva ya pues un año. La respuesta es no se ven visos de que se pudiera desatar un conflicto a nivel mundial, que sí fue un temor que se respiró al principio, hace un año, al principio de la invasión rusa. Ucrania lucha ahora con lanzamisiles antitanque Javelin provistos por Estados Unidos. En breve lo hará con tanques Leopard 2 de fabricación alemana y entregados por este país, además de otros, como Polonia, Canadá y España, y también utiliza drones Bayraktar de Turquía, obuses de largo alcance César de Francia y lanzacohetes M270 del Reino Unido. ¿Qué tiene Rusia? Drones kamikazes iraníes y Belarus, que le permite apostar tropas en su frontera con Ucrania, y la inteligencia de Estados Unidos, según informes hechos públicos en noviembre, acusa a Corea del Norte de enviar secretamente obuses de artillería al ejército ruso. Así están las cosas en el contexto de un año y en el mismo contexto donde la cada vez más desdibujada y cada vez con menos autoridad Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania con el objeto de lograr una paz justa y duradera. Pero ya sabemos que estos son como los llamados a misa. Nada más les quiero decir que hubo 141 votos a favor, entre ellos el de México, y los votos en contra, que fueron 7, fueron, por supuesto, de Rusia, de Bielorrusia,
Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria. Y hubo 32 abstenciones. Sí, subrayo Nicaragua. Claro, vamos a mencionarlo precisamente ya que lo has mencionado, Blanquita, porque pues efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin habló del asunto de Nicaragua. No es un secreto para nadie el hecho de que Daniel Ortega, pues de alguna o de otra manera perdió la esencia que lo había llevado a asumir el poder, siendo una persona que venía desde abajo, impulsada por las personas del pueblo nicaragüense, y resulta que terminó convirtiéndose en un autoritario dictador, por lo que se deja ver efectivamente. Y se nota que al presidente Andrés Manuel López Obrador le duele porque no censura la actuación de Daniel Ortega de ninguna manera. Simple y sencillamente, en lugar de criticar, lo que hace, pues es decir que las nacionalidades no se pueden perder por decreto, porque recordemos que eso fue lo que hizo Daniel Ortega, quitarle la nacionalidad a muchas personas, más de 300 personas a las que les ha despojado de su nacionalidad y los ha exiliado, prácticamente los ha echado del país. Ya Gabriel Boric, ¿perdón? Opositores a su régimen de Daniel Ortega. Claro. Puro opositor, efectivamente. Decía que ya Gabriel Boric, el presidente de Chile, Alberto Fernández, el de Argentina, se manifestaron sobre el asunto, incluso abrieron sus puertas para ofrecerle asilo y nacionalidad a todas estas personas que los aventó afuera de su país Daniel Ortega. Lo que hizo el presidente López Obrador en la mañanera de este día jueves, pues fue miércoles, fue en la del miércoles donde habló de Daniel Ortega, en la del miércoles, pues dijo simple y sencillamente que también el país abría los brazos a todos los que han sido expulsados por el país de Nicaragua, pero no se atrevió a tocar con el pétalo de una crítica a Daniel Ortega, y eso no habla muy bien del presidente López Obrador en el concierto internacional. No lo va a criticar seguramente argumentando la no intervención, pero ha criticado a otros gobernantes que son de derecha, ¿no? No lo critica porque es de izquierda, en teoría, ¿no? Pero se ha convertido en un hombre que de verdad, o sea, al estilo de, ¿se acuerdan del propio Maduro cuando empezaba, que decía que un pajarito, que era Hugo Chávez, se le había parecido y todo eso? Bueno, pues este Daniel Ortega ya alucinando, loquísimo, ya en la absoluta megalomanía, dice que habla con Dios, que Dios le dicta las cosas que tiene que hacer, pero pues es un régimen de verdad autoritario y con una absoluta censura, porque ¿qué le da derecho a un presidente, como si fuera de él la cosa, de quitarles por decreto o por lo que sea la nacionalidad a personas que pues, nacieron en ese territorio? No, es que no debería tener, no tiene derecho pues a hacerlo, a dejarlas como ciudadanos en ningún lugar, con todos los problemas que a una persona, a un individuo, hombre o mujer, le puede esto generar, pero en fin. Solo mencionar esto que dice José Antonio Cruz Peinado. AMLO habló del conflicto en Nicaragua. ¿Por qué no obtuvo respuesta de su carta que le envió al presidente de ese país? Vale la pena mencionar que en efecto han sido ya 2 cartas las que le ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador con base en lo que dijo en la mañanera, y en ellas pues de alguna o de otra manera trata de decirle a Daniel Ortega que no está bien lo que hace, pero como se dice en estos tiempos, lo dejaron en visto. O sea, no le contestaron y pues, pero aún así, el presidente López Obrador pues sigue tratando de alguna o de otra manera de no meterse en camisa de 11 varas y de no lanzar una sola crítica directa a Daniel Ortega. Saludos, Laura Contreras, qué bueno que estés con nosotros, nos da muchísimo gusto. Fíjense que hubo un asunto. ¿Cómo? Caósfera también llegó, dice, llegué barrida, pero arribé, bienvenida. Muy bien. Qué bueno que barrida y no barriendo, querida Caósfera. Oye, una cosa también sin precedentes, que por mayoría de votos y porque el diseño sobre la alternancia no puede ser adverso para las mujeres, ni establecer un techo de cristal, escuchen esto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la presidenta del INE, quien sustituya pues a Lorenzo Córdoba, la presidencia, tiene que ser una mujer. Inicialmente se había previsto que la postura sería de una terna, que sería algo más que una terna,
con 2 mujeres y 4 hombres para que fueran elegidos, pero que hace que de alguna manera permitiera la alternancia. Entonces el tribunal lo que vio es que con eso, con esos números, no se aseguraba que fuese una mujer la que ocupase la presidencia. Y como consideran que es necesario que así sea y que para que se dé la alternancia, no porque deba ser una mujer, sino para que efectivamente se respete este principio de alternancia que tiene que regir en la presidencia del Instituto Nacional Electoral, entonces la propuesta para ocupar la presidencia debe ser de solo mujeres. Las 6 propuestas deben ser de mujeres. Así es que esa es la determinación que ha dado el TRIFE. Dice: con base en los precedentes de esta sala superior relacionados con institutos electorales estatales, tribunales electorales estatales, así como con las consideraciones de discriminación histórica y atendiendo a la optimización del principio de paridad, el planteamiento en esta ocasión sobre la alternancia en la paridad me parece justificado y en ese sentido estaría de acuerdo con lo que ha señalado la magistrada Soto, la magistrada Otálora y el magistrado de la Mata para que exclusivamente esta lista 4 se integre solamente por aspirantes mujeres, fue lo que dijo el magistrado presidente. Pues ahí es una está. decisión, me parece, acertada, Sí. sobre todo con base en lo que ya había ocurrido en los organismos locales. ¿Recuerdan los famosos OPLES? Los organismos públicos locales electorales de los diferentes estados de la República. Son como INES chiquitos en cada entidad. Bueno, pues cada vez que ha habido necesidad de cambiar el consejero presidente de ese órgano electoral local, siempre se ha llevado a cabo la alternancia, porque así lo mandata la ley, y cuando no ha sido de esa manera, se han interpuesto juicios que termina resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dándole la razón a la alternancia. Por eso es que denlo por hecho, será una mujer la próxima consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque así lo mandata la ley para garantizar la alternancia. Lo que todavía está en veremos es saber si podría participar quien ya es actualmente consejera electoral, porque por allí se ha mencionado mucho a Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto Castillo, quien fuera titular de la UIF. Y resulta que con base también en las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en función de recursos que han interpuesto en órganos locales electorales, pues la realidad es que no podría ser una consejera que ya está en activo, la consejera presidenta, porque de entrada el cargo de consejero electoral es irrenunciable. Y número 2, el cargo de consejero electoral no puede ser reelecto. Si Carla Humphrey quisiera ser consejera presidenta, tendría que renunciar y postularse, pero la ley ya no se lo permite. Es decir, va a estar difícil que alguna consejera electoral de las que hay en la actualidad pudiera convertirse en consejera presidenta del INE. Eso no va a ocurrir. Muchos dicen, ¿y por qué con Lorenzo Córdoba sí pasó? Ah, bueno, pues porque Lorenzo Córdoba fue primero consejero electoral del IFE, Instituto Federal Electoral. Viene la reforma, viene el cambio de estatutos, de marco normativo y hasta de nombre, se convierte en Instituto Nacional Electoral y por eso él puede convertirse en consejero presidente porque es un nuevo órgano. En este caso es el mismo y por lo tanto no podría aplicar la reelección. Se va a poner interesante si lo agarran por el lado político. Bueno, vamos a otros asuntos, avances en la investigación respecto al al atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. El BART, el sujeto que disparó contra Ciro Gómez Leiva, mató a su cómplice en el atentado. ¿Y por qué lo mató? Bueno, pues por órdenes del famoso patrón. ¿Y por qué lo habría matado al Davis? Bueno, pues porque cometió varios errores en el atentado que resultó en un atentado fallido para fortuna del propio Ciro Gómez Leiva y creo que de la clase de los periodistas en el país. En fin, eso es lo que hay de avances a este respecto. Y desafortunadamente no se detienen, mejor dicho, los ataques en contra de periodistas. Bueno, desafortunadamente el fotógrafo de Ensenada, Ramiro Araujo Ochoa, fue asesinado a puñaladas luego de que le robaran su equipo. La Fiscalía del Estado fue la que informó que tras el asesinato detuvieron a 2 menores de edad. Eso está increíble. Fueron 2 niños, 2 menores de edad, los presuntos responsables del robo con violencia y del posterior homicidio calificado en agravio del fotógrafo ensenadense
Ramiro Araujo Ochoa. Lamentable. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado acerca de la protesta que había en redes sociales porque no se ha cumplido la promesa de rescatar los restos de los mineros enterrados en pasta de conchos en Coahuila, algo que había prometido el presidente López Obrador? Bueno, pues aseguró que la promesa de rescatar los cuerpos de los mineros en pasta de conchos la va a cumplir, que sigue en pie y que se cumplirá con lo acordado con las familias, que los trabajos pueden ser riesgosos, pero que confíen que hará justicia para los familiares de los trabajadores. Y no solo eso, sino que además prometió que se haría un memorial. Creo que el memorial no les importa tanto a los familiares como les importa el rescate de los restos de los cuerpos de los mineros allí en pasta de conchos. También habló del rescate de cuerpos de mineros en el Pinabete en Sabinas, dijo que llevan un 37.3% de avance y que cree que podrían estar liberados los restos para diciembre de este año. Amigos del equipazo, mucho ojo, los delincuentes están reclutando a adultos mayores para el cobro de extorsiones. Son utilizados los adultos mayores por organizaciones criminales. De acuerdo con Marco Antonio García Acosta, comandante de ordenamientos judiciales en reclusorios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el marco de un foro que se llamó Extorsión, Perspectivas Jurídicas y de Política Pública, allí se dio a conocer que la delincuencia contacta a una persona mayor y a esa persona mayor, con la finalidad de que les den dinero, les dicen: necesitamos que abras una cuenta, yo tengo un problema, no puedo abrirla. Se lo encargan a una persona mayor para que en esa cuenta les depositen lo que ellos cobran después por las extorsiones o por los secuestros. Hágame usted favor. Y evidentemente, pues ellos se lavan las manos y los adultos mayores, pues no tienen ni idea de que les están haciendo esa jugada. Así que mucho ojo, sobre todo si tenemos familiares, personas cercanas que sean confiadas en este tipo de situaciones, muchísimo ojo, por favor, porque regularmente pues los están utilizando para obligarlos a que abran cuentas y allí obtener sus ganancias ilegales. Imagínense al rato, pues la bronca va a ser para la persona adulta mayor, la titular de la cuenta. Mucho ojo con eso. Aunque son inimputables y por eso las utilizan los rateros, lo mismo que a los niños. Eso sí. No los pueden condenar, sobre todo si no saben de qué se trataba, ¿no? Bueno, no hemos llegado a las buenas del equipazo, pero les tengo dos buenas que tienen que ver con dineros. Una, la inflación en México se ubicó en 7.76% en la primera quincena de febrero. Esto, según el reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el avance quincenal fue de 0.30% y a tasa anual se ubicó en eso que ya les decía, 7.76%. A diferencia de lo que vivimos el año pasado, que la inflación parecía ir hacia arriba sin parar. Esperamos que este curso que ha tomado en esta primera quincena de febrero, pues siga en los meses posteriores y que que permanezca esta sensación de que todo sigue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y que cada vez alcanza menos, sino que ya por lo menos estacione y empiece a descender la cifra, ¿no? Y la otra es que presentaron un proyecto, diputados, en el Senado de la República, perdonen ustedes, para un aguinaldo digno. Ustedes saben que por ley nos corresponde a los trabajadores el 15 días de salario como aguinaldo. Bueno, pues impulsan que sean 30 días de salario. Me parece que es una buena noticia y el objetivo es eso, perseguir un aguinaldo digno. Efectivamente. Bueno, pues no sé si haya que mencionar alguna otra nota importante, Blanquita, si acaso mencionar, ¿recuerdan el anuncio de la nueva ley antitabaco que impide incluso que se puedan mostrar o que estén a la vista de la gente en los estanquillos o en las tiendas de abarrotes o de conveniencia? Bueno, pues ¿qué creen? Una tienda de conveniencia obtuvo una suspensión definitiva en contra del reglamento de la ley antitabaco, por lo que sí podrán exhibirse los cigarrillos en sus aparadores. El recurso lo ganó Oxxo.
Ya podrán ver en los Oxxos exhibidos los cigarros. Estas muy rápidas, Carlos, que la UNAM y la FES Aragón impugnaron la suspensión a la ministra Yasmín Esquivel en el caso de su tesis y que finalmente la determinación fue retirar la mordaza a la UNAM. No pueden sí pueden dar a conocer los avances, pero lo que no pueden es hacer un dictamen final, o sea, dictar una sentencia. Eso no lo podría hacer el Comité Universitario de Ética, que estudia el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura, y tampoco pueden dar a conocer cosas que no estén plenamente justificadas, y todo tiene que ser con hechos comprobados y comprobables, ¿no? Efectivamente. Por lo pronto, entonces, la telenovela sobre el plagio de tesis sigue en suspenso. Sí, sin duda. Y la otra es que, ¿se acuerdan que Alito Moreno pensaba prolongar su mandato frente a la presidencia del Revolucionario Institucional? Pues la comisión, dentro del propio Revolucionario Institucional, anuló los cambios a los estatutos del PRI que extendían ese mandato de Alito, perdón, es la comisión dentro del INE, y dijeron que no, va a ser remitido el anteproyecto ante el Comité General del INE para su discusión y eventual votación en la sesión del próximo lunes, pero por lo pronto el PRI, que ya reaccionó y que por supuesto criticaron esta determinación, no podrá hacer, porque viola los estatutos, que Alito Moreno prolongue la presidencia al frente del tricolor. Como si les hiciera tanto bien que lo prolongara, pero bueno. Sí, hombre. Sí, como si fuera tan decorosa la presidencia de este señor, pero bueno. Además, pues no es decorosa, pero es muy oportunista, y muchos dicen pues que ha venido bien a él de manera particular. Bueno. Sí, claro, por supuesto. Pues, ¿cómo no? En fin, pues vamos a lo que sigue, mi querido Carlos. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Como siempre, mil gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por la labor incansable de todos los días para esta sección de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio Cruz Peinado. Pues vamos a comenzar con la primera. De alguna manera coyuntural, todos recordamos al perrito Proteo, rescatista de la Sedena, que el 12 de febrero anunció la propia Secretaría de la Defensa Nacional su fallecimiento. Bueno, pues su entrenador explicó que murió por condiciones climáticas, por su edad. Hay quienes critican que no debieron haberlo llevado, ya tenían 9 años, no tenían equipo, dicen, adecuado para ese tipo de climas extremos. Lo que es un hecho es que lamentablemente Proteo falleció, pero los turcos a los que ayudó precisamente han quedado muy, muy agradecidos. Tan agradecidos, evidentemente, que ahora resulta que un centro de rehabilitación en Turquía llevará por nombre precisamente Proteo. En su cuenta de Twitter, el alcalde de Basiskele, distrito de la provincia de Kocaeli, en Turquía, publicó el video en el que anunció: el centro de rehabilitación de animales callejeros que pronto entrará en servicio se llamará Proteo, tras calificar como un héroe al perrito mexicano que tanto ayudó allá en el rescate o en el encuentro de personas damnificadas por los sismos que afectaron a Siria y Turquía. Allí lo tienen ustedes, la imagen, y por supuesto el honor para este perrito rescatista, por lo que no podremos más que decir que esta definitivamente es una buena del equipazo, honorablemente perruna. Heroicamente perruna, dice por acá Carmen Castro. ¿Qué más? Muy agradecida con Proteo, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Loable y agradecida, dice Caosfera. Loable y agradecida, gracias, Caos. Pues sí, en efecto. También nos recuerda José Antonio Cruz Peinado que en el homenaje de los turcos en un partido de la Europa League ocurrió para Proteo y para todos los que ayudaron durante los sismos. En efecto, hubo un homenaje antes de ese partido. En ese homenaje se observó la imagen de Proteo también. Bueno, hablando de Turquía, la compañía, ¿se acuerdan que los chavitos, ¿no? Cómo andaban a la casa de sus Pokémones, ¿no? Yo lo viví con mi sobrino que decía, vamos a cazar Pokémones y vamos al parque, y acá hay uno y córrele, y ahí me traía, ya sabes, ¿no? Claro. Así.
Bueno, aparte de las caricaturas y los juegos, los videojuegos y demás, la compañía de videojuegos Pokémon anunció que va a donar $200,000 a la campaña de Global Giving, fondo de ayuda para el terremoto de Siria y de Turquía, para apoyar a los afectados por los terremotos que sacudieron ambos países en febrero de este año. Nuestros pensamientos, dice el comunicado, están con las personas de Siria y Turquía que se vieron afectadas por los recientes terremotos. Así es que la donación de Pokémon, que equivale a más de 3,5 millones de pesos, es una muestra de solidaridad y apoyo a las personas afectadas por estos desastres naturales. En sus redes sociales, la compañía expresó que sus pensamientos, como les decía, están con los afectados y esperan que la donación ayude a aliviar parte de la situación difícil que están enfrentando. Bueno, es una buena de la media, como una buena de la media, una buena del equipazo. Ay, como decía por acá, muy altruista, dice Elizabeth. Muy solidaria y empática, dice Carmen Castro. Muy bien, pues con eso nos vamos. Venga. Dice Elizabeth que la compañía que hace a Pokémon es Nintendo. Ah, yo no lo sabía. Bueno, y a mí gracias. Lo que parece es que 3,5 millones de pesos, poco más o menos, es muy poquito para una compañía de ese tamaño. Deben ganar un... A ese nivel, sí, pues ¿verdad que muy sí? poco, en realidad. Sí, Sí, yo no sabía que era Nintendo esa, pero sí, ya si lo ponemos desde ese punto de vista, sí se vieron medio avaros, medio codos. Pero bueno, dicen que la intención es lo que cuenta. Bueno, y de a poquito en poquito, ¿no? Se llena el jarrito también, Así eso es muy cierto. es. Efectivamente. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Se trata y tiene como personaje principal a don José Cruz del Carmen, un poblano que desde niño encontró en la madera y el aluminio la materia prima para crear piezas únicas como autos, naves, barcos. En su taller es en donde se pueden apreciar en fila más de 40 ejemplares de su trabajo. Platicó que cuando era niño se mudó de la ciudad de Puebla al municipio de Santo Domingo, Huehuetlán. Allí jugando, cada que encontraba una rama o un pedazo de tronco, él veía cómo, pero les encontraba la posibilidad de crear piezas de automóviles, electrodomésticos, de un pantalón o cinturón o parte de una escopeta antigua. Son artículos que más allá de tener una función propia, para el señor José Cruz, tenían la forma indicada para convertirse en llantas, en asientos, en radiador o motor, con los que le dio forma a los coches que él mismo talla en madera. José Cruz del Carmen, este poblano que desde niño encontró en la madera y en el aluminio la materia prima para hacer arte, pues hoy precisamente es nuestro protagonista de esta buena del equipazo. Y definitivamente, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo, muy creativa. Lo mismo dice Carmen Castro, coincidieron, muy bien. También bonitos los diseños. Sí. Bueno, y 76 años tiene este recién graduado de la Universidad de Bristol en Inglaterra, que acaba de obtener el doctorado en filosofía el 14 de febrero. Se trata de Nick Axton, que intentó completar su doctorado en los años 70. La historia de Nick Axton se remonta a finales de la década de los 60. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Leeds, en Reino Unido, enfocado en la psicología y en la sociología, e impulsado por analizar con mayor entendimiento y enfoque humano los conflictos del tamaño de la guerra de Vietnam, entre otras cosas. Obtuvo una beca conocida como Fulbright en la Universidad de Pittsburgh, esto en Estados Unidos, y con ello buscaba realizar un doctorado en sociología matemática, pero pues lo que estaba tratando de hacer a principios de los años 70 era muy difícil. Y tras 5 años de estudiar en Estados Unidos, regresó a Gran Bretaña, siguió estudiando, completando diferentes niveles universitarios. Su trabajo enfocado en la sociología del comportamiento humano no había podido avanzar de acuerdo con sus ambiciones. Pero por fin consiguió, los años pasaron, y Nick Axton se hizo conocido en el panorama educativo británico por ser uno de los creadores y autores del programa de enseñanza escolar conocido como Oxford Primary Science, pero a pesar de tener ya sustento y una carrera lograda, decidió continuar sus estudios. 69 años de edad tenía cuando se inscribió en la Universidad de Bristol
y terminó sus estudios al final, en 2022, hace un par de meses, con 75 años. Así es que, bueno, pues ahí lo tienen, este hombre mayor que no quitó el dedo del renglón y se graduó a los 76 años, completó su doctorado y ¿qué creen que pasó? Se hizo viral. Bueno, pues ahí está. Esta es una buena de la media, como dice, a ver, Carmen Castro dice, dedicada y de nunca es tarde. Y por acá decía Elizabeth que nos estábamos equivocando de video. Sí, se metió un intruso por ahí. Yo me equivoqué de video porque estaba poniendo el del cierre feliz. Este es el abuelito, ahora sí, para que vean que nos equivocamos, pero corregimos, de eso se trata esto. Todos nos equivocamos. Bueno, es una buena del equipazo, muy inspiradora, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Ahí está, y perseverante, dice Caosfera. Con esos nos vamos. Y hasta aquí, las buenas del equipazo. Pero queremos irnos muy felices a la meme. Sí, claro, y ahora sí va la buena, porque pues por algo nos habíamos equivocado, porque nos habíamos ido hasta el final, pero ahora sí, venga esta para presentarles a este muchacho que tocó la batería junto a su sobrina precisamente. Vean y escuchen ustedes qué tal. Comienza el show del medio tiempo. Así era el plan, no llegué tarde, jeje. ¿A poco no se ve toda bonita la lepa? Aprendió a tocar la... Bueno, pues ahí está. Lástima que terminaron grabándolo al revés. Sí. Ya lo enchuecaron después, pero Sí, y TikTok, pues ya sabemos que todos los videos los hace de manera vertical, pero lo voltearon el celular para que cupiera la sobrina y el tío, pero lo importante fue el momento emotivo, definitivamente. Dice José Antonio Cruz Peinado, me encantan los finales felices, ¿cómo sí, no? a mí también, y dice por acá Elizabeth Aguirre Rodríguez, jejeje, Barani a la corista, sí, como que no le gustó mucho el sonido de la batería. Como que lo despertó, ¿qué pasó? Sí, es cierto, todos la oímos. En realidad lo que estaba haciendo la princesa era decirles, buenas noches, equipazo. Efectivamente, Bueno, pásenla muy bien, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, el sábado pendientes para una entrega de los libros de Blanca Lorbe, 8 de la mañana, y el domingo el repaso de las charlas con el doctor Frisby, que hoy, como siempre, estuvo de verdad imperdible, así que no se la pierdan el próximo domingo en punto de las 8. Y recuerden que el domingo en su canal a las 19 horas, el doctor Frisby hará un recorrido, un recuento de lo sucedido durante estos 3 años de pandemia, que sí, que no, cómo, cuándo, quién es mejor que otros, quiénes lo hicieron mejor y quiénes no, en fin, ya lo verán, ya lo verán. Por lo pronto nos vamos. Adelante, adelante. Tápense, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Sí, hace frío, como dice Julio Romero. Tápense, muy bien. Saludos al buen Julio Romero. Sí, pásenla bien, Janeta, amigos, Martín Telles, a todos muy buenas noches, pásenla bien y no se les olvide que el equipazo somos todos. Ahí nos vemos.